Apreciados colegas, los hemos invitado a participar de un consultorio sobre el registro único de beneficiarios finales RUT. Y bueno, hemos recibido bastantes preguntas por las redes sociales. Vamos a hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, colegas, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos la hace Juan Carlos Puertas. Juan Carlos Puertas dice: ¿el RUT se puede presentar directo o en el archivo XML? ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, Juan Carlos, un saludo fraternal. Quiero decirle que usted puede presentar por carga individual o por carga masiva el RV. ¿Sí? Tiene dos opciones. Por cualquiera de las dos opciones lo puede hacer. Se recomienda que usted utilice el prevalidador, el 2688, cuando son muchos beneficiarios finales. La plataforma de la DIAN sugiere que después de 20 utilicemos el prevalidador y subamos por carga masiva con un archivo XML. Pero usted, si tiene pocos beneficiarios, puede hacerlo directamente en la página de la DIAN. Es una actualización del RUT. Bien. Gina Paola Salgado Macías nos pregunta: ¿qué información se necesita para presentar el RV? Bueno, Gina, vamos a irnos a la resolución. En el artículo número 6, Gina, los criterios para la determinación de los beneficiarios finales son 3. Titularidad del capital, los derechos de voto y los beneficios. Entonces, necesito saber quiénes son los titulares del capital, de los beneficios, utilidades de la empresa, quién se va a beneficiar y quién tiene los derechos de voto. Normalmente en una sociedad son los socios, los accionistas, ¿sí? Entonces, el libro de socios de la empresa lo debo consultar para saber quién tiene esos derechos. Bueno, también necesito revisar si existe relación de consanguinidad entre los socios, porque la norma dice que debo revisar la titularidad de forma individual o conjunta. Entonces, tengo que revisar si existen hijos, padres, abuelos, ¿sí? Si existen matrimonios, si existen hijos adoptivos, padres adoptivos, si existen relación hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer grado civil para poder determinar la titularidad. Necesito saber si existen personas naturales que controlan la empresa de manera directa o indirecta. Yo necesito saber si hay alguna persona que tiene la capacidad de imponer las decisiones en la empresa. Si actúa de forma directa, es decir, tiene una relación directa con la sociedad, es un socio, o actúa de forma indirecta. No es socio directo, pero uno de los socios es persona jurídica y esa persona es socio de esa persona jurídica. Entonces yo tengo que analizar la información de los socios de la sociedad a la que voy a presentar el RV, sean personas naturales o personas jurídicas. Si el socio es persona jurídica, tengo que ir a identificar la información de las personas naturales que están detrás de esa persona jurídica para poder identificar si alguno de ellos tiene el control de manera directa o indirecta, ¿sí? Y necesito también conocer quién es el representante legal de la empresa, la información, o quién desarrolla funciones de gestión que puedan estar por encima o sean superiores a las del representante legal. Porque si cuando yo estoy analizando los criterios no identifico ninguna persona que deba ser reportada por los primeros 2 numerales del artículo 6, tendría que reportar entonces por criterio de gestión al representante legal o a la persona natural que ejerza la mayor autoridad de gestión en la empresa. Eso es lo que yo tengo que tener disponible para poder reportar el RV de las personas jurídicas. Si usted está reportando el RV de una estructura sin personería jurídica, se tiene que ir al artículo 7. En el artículo 7 hay otros criterios.
Pero básicamente, si es una estructura sin personería jurídica, usted tiene que reportarlos a todos los que tengan derecho de gozar o de disponer de los activos de esa estructura sin personería jurídica. Por ejemplo, si está reportando un consorcio, tiene que reportarlos a todos, no importa el porcentaje de titularidad, no importa si tiene o no tiene control, todos los que tengan derecho en esa estructura jurídica deben ser reportados. Entonces es importante que usted pida el acuerdo, el documento por el que se constituye esa estructura sin personería jurídica. En resumen, para contestarle a Gina, en resumen, necesitamos el libro de socios, necesitamos certificaciones de composición accionaria, necesitamos la información de todos los que son titulares, necesitamos investigar si tienen relación de consanguinidad, afinidad o civil, ¿sí? Los dos primeros hasta el segundo grado y el civil hasta el primer grado, ¿sí? Segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primer grado civil. Necesitamos esa información. Y en una estructura sin personería jurídica, todos los que estén relacionados, todos los que tengan derecho, deben ser reportados. Bueno, Eduardo nos pregunta, si los accionistas de una empresa en Colombia son una empresa holandesa y el dueño de esta cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio, ¿está bien que solo reporte al representante legal? Bueno, Eduardo, esa empresa es una empresa que es persona jurídica, o sea, que está en el alcance del artículo 6 para determinar quiénes son los beneficiarios finales. No existe en la norma excepción por dificultad, porque son extranjeros, porque no voy a tener la información, no. Aquí en este caso yo tengo que aplicar los criterios de la debida diligencia que se encuentran en el artículo 17 de la resolución y allí me dice que yo tengo que realizar todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, de toda la información que necesito para poder reportar de acuerdo a lo que dice la resolución. ¿Sí? Para conocer la cadena de propiedad y de control. Es que es precisamente ese el objetivo de la norma, porque lo que se busca, el objetivo del RV es buscar la transparencia, luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, esas figuras de las empresas en Colombia que los dueños son otra empresa y los dueños son otra empresa y los dueños son una empresa del extranjero, precisamente para eso se creó el RV. Entonces, no existe una excepción. ¿Qué tendríamos que hacer ahí en ese caso, Eduardo? Tenemos que identificar los beneficiarios finales de acuerdo a los criterios que están en el artículo 6. Si no podemos identificarlos, entonces debo dejar evidencia, debo guardar los documentos que demuestran que yo cumplí con la debida diligencia y debo informar que fue imposible identificarlos. Pero ahí no se termina la responsabilidad. El artículo 17 dice que yo debo justificar el motivo por el cual no pude poder recuperar la información y reportar la información, pero debo seguir aplicando la diligencia y en el momento en el que yo pueda identificar los beneficiarios finales, en ese momento debo actualizar la información del RV. ¿Listo? Eso para contestarle a Eduardo su pregunta. Pregunta número 4. Flor Rojas nos hace la pregunta. Un saludo para Flor. Dice, ¿cómo se halla el porcentaje de participación para los beneficiarios finales de un consorcio que tiene como partícipes a personas jurídicas? Un ejemplo práctico, por favor. Bueno, listo, Flor. Claro que sí. Flor está reportando un consorcio. Entonces, tiene que revisar los criterios del artículo 7. ¿Por qué? Porque un consorcio es una estructura sin personería jurídica. Entonces, cuando miramos los 5 numerales del artículo 7, por ninguna parte se nos habla de porcentaje de titularidad o porcentaje de participación, por ninguna parte habla de eso. O sea que en principio
todos los beneficiarios de una estructura sin personería jurídica como un consorcio deben ser reportados sin importar el porcentaje. Pero en el caso que nos presenta Flor, nos dice, lo que sucede es que los partícipes son personas jurídicas. Entonces, ¿cómo hago ahí? Entonces, tenemos que revisar lo que dice el parágrafo 2 de ese artículo 7. Dice, cuando una persona jurídica tenga o ejerza las calidades, alguna de las calidades establecidas en el numeral 1 a 5, y en este caso, la personería jurídica es partícipe del consorcio, entonces dice, se deberá informar los beneficiarios finales de dicha persona jurídica de acuerdo al artículo 6. Entonces, lo que tiene que hacer Flor es revisar los criterios del artículo 6 y allá sí nos hablan de porcentajes de participación. Tengo que revisar los porcentajes de participación en los socios de esas personas jurídicas que son partícipes del consorcio. Un ejemplo práctico. ¿Listo? Un ejemplo práctico que nos pide ahí Flor en su pregunta. Yo constituyo el consorcio AB y está constituido por la empresa. Vamos a hacerlo aquí con un Excel para ilustrarlo de forma práctica. Bueno, entonces vamos a constituir el consorcio AB y los que están detrás del consorcio son la empresa Sociedad A, SAS y la Sociedad B Limitada. Entonces, ¿qué sucede? Flor es la persona que está preparando el RV del consorcio. Entonces, el consorcio tiene que reportar a todos los beneficiarios, pero los beneficiarios, en este caso los partícipes, son Sociedad A y Sociedad B. Entonces, tengo que revisar los criterios del artículo 6 para identificar los beneficiarios finales de Sociedad A y Sociedad B. Entonces, ¿quiénes están detrás de la Sociedad A? Están Pedro, Juan y María. Y la Sociedad B, bueno, la Sociedad B tiene unos socios también, ¿sí? Que son personas naturales. Entonces, debe revisar los conceptos de estas personas que están detrás de la sociedad, aplicando los criterios del artículo 6. Ahí sí tengo que revisar el porcentaje de titularidad de acuerdo a los 3 numerales que están en el artículo 6. Bien, bueno, pregunta número 5. La hace Claudia Celis Pavón. Un saludo fraternal para Claudia. Bien, ¿cómo se reporta una persona que se beneficia de las utilidades de la sociedad, pero no está en la composición accionaria? Muy bien, entonces, la persona se beneficia, pero no es el titular de las acciones. Eso puede suceder. Resulta que cuando leemos el criterio del numeral 1 del artículo 6, dice que yo debo reportar al titular directo o indirecto, el que actúa individual o conjuntamente sobre el capital, derechos de voto o beneficios de esa empresa. Ahora, esta palabra de que actúan conjuntamente, tengo que ir a las definiciones del artículo 1, y en el artículo 1 dice que la persona natural actúa conjuntamente cuando actúa junto a terceros por grado de consanguinidad, por grado de afinidad, primero civil, o a través de acuerdo. A través de acuerdo. Esta palabrita aquí, esta expresión es clave. Puede ser que una persona sea la que recibe los beneficios porque el titular le cedió los derechos de usufructo de sus bienes, ¿sí? Entonces firmaron un acuerdo y dijeron, mire, eso lo hacen mucho a veces los padres para poder gestionar el legado a sus hijos. Entonces dicen, yo me quedo con la titularidad hasta que muera, pero le voy a dar el usufructo a mis hijos, o al revés.
le voy a pasar la titularidad a mis hijos y yo me quedo con el usufructo. Entonces, el titular puede ser, el titular del capital puede ser uno, y el que tiene los derechos para, incluso los votos en la asamblea, o el que tiene los derechos para recibir el beneficio puede ser otro, porque se firmó un acuerdo. Tendría que reportar a los unos y también a los otros. O sea, es decir, tengo que reportar a todos los beneficiarios. No importa si la persona es directamente el titular o si está actuando conjuntamente a través de un acuerdo. Pregunta número 6 la hace Lina Jaramillo. Lina Jaramillo dice, si es un consorcio y los consorciados son personas jurídicas, ¿a quién debo poner? Bueno, estamos contestando todas las preguntas, algunas de ellas se repiten, creo que esa ya la había contestado en un punto anterior, pero le vamos a contestar a Lina. Lina, mire, debe revisar para un consorcio el artículo número 7 de la resolución. 7, ahí están los criterios. Básicamente dice que todos los que tengan derecho de gozar, disponer de los activos, es decir, todos los partícipes de ese consorcio deben ser reportados. Pero si los partícipes son personas jurídicas, el parágrafo 2 dice que entonces debo identificar los beneficiarios de esas personas jurídicas aplicando los criterios del artículo número 6. Entonces usted tendría que decir, bueno, si yo soy la persona que estoy reportando el RV de esas personas jurídicas, ¿a quiénes reportaría? Entonces tienen que identificar, de acuerdo a los 3 numerales del artículo 6, quiénes son los beneficiarios. Y esos beneficiarios de las personas jurídicas que son partícipes del consorcio, o sea, de los consorciados, esos son los que va a reportar el consorcio. Bien, pregunta número 7. La hace nuestra amiga Luzdari Almeida Ortiz. Saludo para Luzdari. Dice, ¿qué condición le puedo colocar a una persona que es socio de una empresa? Bueno, ¿qué condición? No me queda claro si Luzdari me está preguntando por el concepto de beneficiario condicionado o si me está preguntando cómo reporto a un socio de la empresa. ¿Sí? Entonces voy a contestar las dos. Primero, ¿qué es un beneficiario condicionado? Un beneficiario condicionado, tenemos que revisar las definiciones que están en el artículo 1, ¿sí? Para Luzdari, artículo número 1, y dice que un beneficiario condicionado es aquel beneficiario que está supeditado al cumplimiento de un hecho futuro o incierto. Entonces, por ejemplo, como cuando se firman acuerdos o se crean patrimonios autónomos y los papás dicen, esto es lo que le va a corresponder a mi hijo Juan, pero cuando cumpla 25 años, cuando madure, porque si le entrego la herencia ahorita, se la come, entonces no lo voy a permitir. Yo creo que por ahí cuando tenga 25 está ya un poco más maduro, entonces condición, cuando cumpla 25, o cuando se case, él tendrá. Entonces eso es un beneficiario condicionado, porque va a obtener el beneficio, pero cuando se cumpla la condición. Ahora, si la pregunta era ¿qué condición le puedo colocar a una persona que es socio? Y me está preguntando es ¿cómo lo reporto? Entonces, ¿cómo reporto a un socio? Bien, si está hablando de un socio, pues yo asumo que se trata de una sociedad, estaríamos reportando el RV de una persona jurídica, tendríamos que revisar el artículo número 6 de la resolución. Hay 3 criterios, 3 numerales. La primera opción de reporte es todas las personas naturales que cumplan con alguno de los criterios del numeral 1 y 2, o sea, los titulares del capital, del beneficio o de los derechos de voto que tengan 5% o más de la titularidad, que sea individual o conjunta, pueden actuar de manera conjunta cuando tienen relación de consanguinidad, afinidad o primer grado civil.
o pueden hacerlo de manera directa o indirecta, es decir, porque son los titulares de las acciones directamente de la sociedad o porque actúan a través de otra sociedad. Ese es el primer criterio. El segundo criterio habla del control. Personas naturales que tienen la capacidad de imponer las decisiones en la empresa. Y si no tengo ninguna persona natural en esos dos numerales, que es la primera opción, entonces reporto por criterio de gestión. Representante legal o la persona natural que tiene la mayor autoridad de gestión en esa empresa. Esa es la forma de reportar a un socio. ¿Listo? Bien, hablo del representante legal porque a veces los socios también participan en la administración de la empresa y pueden ser representantes legales. Bueno, Adriana Garzón nos hace la pregunta número 8. Un saludo para Adriana. Adriana nos dice, una persona que reside en el exterior y no tiene RUT en Colombia, pero tiene participación en dos sociedades, ¿cómo se debe reportar en el RUT? Bueno, Adriana, no tiene ningún problema porque el RV no exige que los beneficiarios estén registrados en el RUT. Usted puede reportar a esa persona extranjera con la cédula de extranjería o con el pasaporte, ¿sí? No tiene ningún problema. No se exige que el beneficiario esté registrado en el RUT. La pregunta número 9 nos la hace nuestro amigo Jaime Andrés Ramírez Rincón. Saludos para Jaime. Dice, ¿en una fundación se debe reportar al representante legal o a la junta directiva? Bien, bueno, una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se crea y se constituye una persona jurídica. Es una persona jurídica, entonces estamos en el artículo número 6. Tengo que revisar todos los criterios, no solo por el hecho de ser fundación, me voy a ir por el numeral 3, representante legal. No, yo tengo que revisar todos los criterios. Entonces, el primer criterio habla de titularidad sobre el capital, los beneficios y los derechos de voto. Cuando se constituye una fundación, no puede hablar de titularidad sobre el capital y tampoco puede hablar de titularidad sobre los beneficios, porque los socios de una fundación no son dueños del capital ni tampoco se pueden distribuir los beneficios por ley. Pero sí existen unos derechos de voto. ¿Sí? Eso depende de cómo está constituida la fundación. Hay que mirar los estatutos de esa fundación y revisar quién tiene los derechos de voto en esa persona jurídica, quién toma las decisiones relevantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando van a nombrar al representante legal, ¿quién lo nombra? Entonces, esas personas naturales que tienen los derechos de voto en la asamblea, esos son los que deben ser reportados si superan el 5% o más de los derechos de voto. Ahora usted me dirá, pero en una fundación no existe eso de que tiene el 5% o el 10% de los derechos de voto. Bueno, puede ser que un voto, una persona, un voto, ¿cierto? De los que constituyen, por ejemplo, la Asamblea General, ¿sí? Si de acuerdo a los estatutos de la Asamblea General, pues, y si son 10 miembros, 10 personas y cada uno da un voto, pues cada uno tiene el 10%. Y si son 20, pues tendrá cada uno el 5%. ¿Sí? Y si son 100 miembros de la asamblea, pues cada uno tiene el 1%, el 1. Entonces, recuerde que debe mirarlo de manera individual o también debe revisarlo de manera conjunta. Entonces, yo tengo que revisar todos los numerales, tengo que revisar los criterios de titularidad sobre los derechos de voto para una fundación. Tengo que revisar también quién ejerce el control. Puede ser que yo tenga una fundación y es una persona natural la que toma las decisiones, es la que impone las decisiones. Lo debería reportar de acuerdo al numeral 2. Ahora, si usted después de hacer un análisis en esa fundación no tiene a ninguna persona que deba reportar por los numerales 1 y 2, ahí sí, en ese escenario, después de haber comprobado lo anterior, usted reporta al representante legal o a la persona que ejerce la gestión, que tiene la mayor autoridad sobre la gestión de esa fundación. Pregunta número 10, la hace nuestra colega y amiga Olga Lucía Enríquez. Dice,
Una empresa creada este año de 2023, ¿qué periodo reporta en el registro? Bueno, Olga, en el RV no se reporta por periodo. O sea, yo no reporto el 2022, el 2023, el 2021. No. Yo en el RV reporto los beneficiarios finales. Es tan así que si usted dura 2, 3 años con los mismos beneficiarios y no existe ningún cambio, no está obligada a actualizar el RV. Pero si cambian los beneficiarios finales, incluso durante el año, sí debe actualizar el RV. Entonces, no reportamos por periodo. No es como la declaración de renta, que yo presento la declaración de renta del 2022 y luego la del 2023. No, aquí se hace es un reporte, el RV, se hace el reporte, se hace el registro de los beneficiarios finales y solo lo actualizo cuando cambian. Ahora, sí existen unos criterios de oportunidad para el reporte. O sea, ahí la pregunta sería, ¿cuándo debe reportar una empresa nueva, una empresa que se haya constituido en este año? Entonces, si miramos la resolución 164 en el artículo 10, habla de la oportunidad, ¿cuándo se debe hacer el reporte? Pero tengamos en cuenta que las fechas que están en la resolución 164, esas no son las que aplican porque eso después se actualizó. Tenemos que ir a la resolución 1240. Esta resolución 1240 actualizó la anterior y aquí es donde están las fechas, ¿sí? Entonces, dice la resolución que todas las empresas creadas hasta el 31 de mayo del 2023 tienen plazo hasta el 31 de julio para hacer el reporte del RV. Y todas las empresas que fueron creadas a partir de junio del 2023 tienen que reportar dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción en el RUT, deben reportar el RV.